Bienvenidos a esta sesión número 5 ya de nuestro curso de comprensión lectora. El día de hoy hemos preparado un tema que es importante también porque nos va a permitir conocer cómo es que el texto se estructura, cómo el texto se organiza en diferentes niveles, cómo el texto adquiere la estructuración en diferentes niveles y sobre todo nos va a permitir encontrar cuáles son los elementos del texto que se identifican en cada nivel. Hablamos de un nivel interno, hablamos de un nivel externo. ¿Qué elementos yo identifico en el nivel interno, en la estructura interna, y qué elementos identifico yo en la estructura externa? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Bien, empezamos viendo lo que es estructura en términos generales. Cuando nosotros escuchamos la palabra estructura o hablamos usando esta palabra, ese término estructura, pues me imagino que todos lo hacen para referirse pues a un conjunto de elementos que se relacionan, que están de alguna forma conectados, integrados, formando una especie de sistema. Es importante resaltar ese término. Es un conjunto de elementos que se organizan para formar lo que se conoce como sistema, para formar un sistema. Importante ese término, un sistema. Y al decir sistema, pues estamos entendiendo que es una unidad, funciona como una sola unidad. Cuando hablamos ya de estructura, estamos encontrando diferentes elementos que lo componen. De allí nosotros que llevamos este concepto ya a lo que es la comprensión lectora, y recordamos la primera sesión donde les expliqué cómo se analiza un texto, y veíamos que el análisis de un texto parte siempre de la descomposición de sus elementos, justamente porque el texto es una construcción, es una estructura organizada de elementos que están funcionando como un sistema. Pues el análisis lo que hace entonces es descomponer esos elementos, separar al todo en esos elementos que lo estructuran. Entonces el texto tiene una estructura. Esa estructura es el conjunto de elementos que están funcionando como una sola unidad. ¿De acuerdo? Como una unidad. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es la estructura textual. Pero primero deslindemos lo que es estructura en términos generales, pues es la configuración, la organización de todos los elementos que conforman el todo y que esto funciona, como les repito, como un sistema, como una sola unidad. Cada elemento aporta algo importante para que la totalidad funcione, para que la totalidad cumpla el propósito. Si esto lo trasladamos ya al campo de la comprensión lectora, al terreno textual, vamos a encontrar que el texto es una estructura que se puede identificar primero 3 niveles de estructuración y se puede analizar al texto en 2 planos distintos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen pues el pionero en lo que es estructuración textual, el maestro Van Dijk, este holandés lingüista, donde nos empieza a hablar que el texto no es solamente un conjunto de ideas, sino que el texto tiene una organización, una estructuración, y que no solamente encontrábamos una estructuración externa, sino también una estructuración interna. Y según Van Dijk, el texto debe ser analizado, debe ser abordado a partir de 2 planos distintos, y que el análisis de estos planos nos va a permitir comprender el texto. Hablamos de un plano del contenido y hablamos de un plano de la forma. Son los 2 planos de análisis que debemos realizar a un texto. Cuando hablamos del plano del contenido nos referimos específicamente, ¿ya?, a la parte interna del texto. Es la parte interna, lo que está dentro del texto. Es todo lo que yo voy a encontrar dentro del texto. ¿De acuerdo? En este plano de contenido, yo puedo dividir, puedo reconocer 2 estructuras. Me refiero a la microestructura y la macroestructura. Plano del contenido, entonces,
todo el análisis centrado en la parte interna del texto, en lo que el texto tiene dentro. Vamos a decir, la sustancia, lo esencial, lo fundamental del texto, su contenido. Lo que el autor muestra, el pensamiento del autor está organizado en el contenido. Y este contenido se trabaja a partir de una microestructura y de la macroestructura. Cuando hablamos nosotros de la microestructura, tenemos que subrayar este prefijo micro. Estamos haciendo alusión a algo pequeño, algo local. Es decir, aquí nos referimos a un plano, a una estructura local. Y cuando digo local me refiero pues que se ubica en algo específico. Es específico. Se centra en los detalles. Microestructura, entonces, el texto posee una microestructura cuando yo, por ejemplo, reconozco principalmente las ideas que el texto posee. Las ideas que el texto tiene, las ideas que el texto posee, corresponden a la microestructura del texto. Aquí voy a encontrar, pues, la idea, por ejemplo, secundaria, ideas terciarias. Vamos a encontrar también en este plano de la microestructura, vamos a encontrar, por ejemplo, las palabras, los conectores, los referentes, los signos que están sirviendo para yo poder establecer la relación a nivel interno, a nivel local. ¿Qué encuentro? Ideas secundarias, ideas terciarias, encuentro diferentes palabras, sinónimos, referentes, conectores, recursos cohesivos que me están permitiendo, pues, establecer una relación al nivel local, idea con idea, palabra por palabra. Si yo quiero entender al texto en su microestructura, tengo que meterme en el texto, encontrar qué me dice cada palabra, qué significa la palabra dentro de la oración, qué significa la oración. Eso es lo que debo hacer en un nivel interno. Preguntas en el examen que pidan nivel microestructural son aquellas preguntas que te piden información específica. Tú tienes que ir al texto y encontrar detalles de lo que te da el texto. Detalles, ¿de acuerdo? La microestructura, entonces, solamente da información local. No vas a pretender encontrar en la microestructura la información de todo el texto, porque no es una estructuración que abarque todo el texto. Solamente se centra en algo específico, en una palabra, en una idea, no llega más. Pero si nosotros queremos ya entender al texto a nivel macroestructural, es decir, aún haciendo ya un análisis global, ¿ya? Haciendo un análisis global, nos da el significado global. Este término macroestructural lo que hace es brindarnos un análisis ya global. Si la microestructura trabaja a nivel interno, a nivel local, y se centra principalmente en la palabra, en la idea, pues la macroestructura es una estructura global, una estructura ya que me dice no solamente el significado de una palabra o de una idea, sino aquella que me dé el significado de todo un párrafo, por ejemplo, o de todo un fragmento del texto, o del texto en su totalidad. Y aquí principalmente vamos a encontrar el tema como elemento principal, el tema. Pero no es el único elemento que aparece en la macroestructura. También vamos a encontrar aquí, por ejemplo, vamos a encontrar al título. Aquí vamos a encontrar también al título. El título es otro elemento macroestructural, porque al igual que el tema, el título me brinda información de todo el texto. Recordemos nuestros conceptos iniciales de la sesión 2, donde vimos diferencia entre tema, título e idea principal. Dijimos que el tema era el sujeto de quien se habla en todo el texto. Es esa palabra que resume todo el texto. En el texto se habla de la pandemia. Todo el texto me habla de pandemia. Por lo tanto, me está dando información global. No me da solamente información específica. Pero en el primer párrafo del texto, en la primera idea me está diciendo que la pandemia es algo
nunca antes visto en el mundo. Ah, eso es algo específico. Eso es microestructural. Cuando yo leo esa primera idea, me doy cuenta que eso es microestructural porque me da información local, específica. ¿Qué me dice el texto? Yo no voy a decir, el texto me dice que la pandemia es algo sin igual, porque eso es algo local. ¿Qué me dice el texto en forma general, en su totalidad? Primero me dice que se está refiriendo a la pandemia y luego encuentro el título. De repente estamos hablando de la pandemia en el Perú o de causas de la pandemia en el Perú. Ah, estoy hablando del título entonces. Y también voy a encontrar en este nivel macroestructural la idea central. La idea central. Voy a encontrar también en este nivel macroestructural, vamos a ponerlo por aquí, el subtema. Voy a encontrar en este nivel macroestructural, por ejemplo, el propósito del texto. El propósito. Entonces, todos estos elementos son elementos macroestructurales, porque todos ellos me dan información o bien de un fragmento del texto, de una buena parte del texto, o en su defecto, de todo el texto, de la totalidad, de toda la unidad. Si yo, por ejemplo, pido extraer la idea central, me está diciendo que debo encontrar la idea más importante que el autor está diciendo de todo el texto. Si me pide encontrar el tema, debo encontrar el sujeto del cual se habla en todo el texto. Si me pide encontrar el título, debo saber qué es aquella frase que está resumiendo al tema más la idea principal. Si me pide el propósito, debo entender qué es lo que el autor quiere lograr en todo el texto. Entonces es información macroestructural, información general, información global, no da detalles. ¿Qué pasa si en el examen me preguntan en nivel macroestructural? Pues son preguntas donde te digan cuál es el tema del texto, cuál es el título del texto, cuál es la idea central del texto, dime la idea temática de este párrafo, la idea principal de este párrafo, dime la conclusión del texto, cuál es el propósito del texto. Ese tipo de preguntas son macroestructurales. Las estrategias que usemos para cada nivel de estructuración no es la misma. No es la misma. Si yo veo que las preguntas que se han planteado en el examen son preguntas nivel macroestructural, pues no debo leer el texto. No debo leerlo de la forma tradicional, en una lectura lineal. No debo hacer eso, porque no es necesario. Ya se lo he demostrado a usted que podemos encontrar información cuando es macroestructural sin necesidad de leer el texto en su totalidad. Simplemente nos basta con recoger ciertas ideas que aparecen en el párrafo, no necesariamente todo el párrafo, sino en ciertas partes del párrafo, e ir quedándome con la información macroestructural. También puedo quedarme con la conclusión del texto. Si yo reconozco el párrafo de conclusión en el texto de forma explícita, por ejemplo, pues debo saber que ese párrafo me está dando la información macroestructural. Entonces, hasta aquí vamos resumiendo. Plano del contenido, dos niveles de estructuración. La microestructura que se encarga de brindarme información local, es decir, información específica, y que para yo poder encontrar ese tipo de información, debo ir al texto y ubicar dónde me está hablando exactamente de lo que me pide el texto. Mayormente las preguntas a nivel microestructural van a ser preguntas explícitas, en nivel explícito, nivel literal, para que tú vayas al texto y subrayes ahí. Pero en el nivel macroestructural ya no. El nivel macroestructural me da información general, global, y la estrategia que yo use, ya no hace falta que yo tenga que ir al texto hasta su contenido. Simplemente reviso las ideas generales para poder quedarme con la conclusión del texto. Es el nivel macroestructural. Eso corresponde al plano del contenido. Pero también hay otro plano de análisis, el plano que está fuera del contenido, la parte externa del texto. Me refiero al plano de la forma, que no es otra cosa que la parte externa del texto. Ahí está, la parte externa del texto. Vamos a decir el cascarón del texto, lo que está fuera del texto. Es decir, maestros, entonces, si el nivel microestructural es a nivel local, la macroestructura es el nivel global,
La superestructura, entonces la superestructura es lo que va a rodear a toda esta información y va a decirme el cascarón, el esqueleto, el esquema que va a adoptar el texto. Y es por eso que en la microestructura, ¿ya? Lo que nosotros encontramos, ¿ya? Es el tipo de texto. La microestructura, también conocida como supraestructura, esto da origen a lo que se conoce como tipología textual. La tipología textual es producto de analizar al texto en su superestructura o supraestructura, porque la tipología textual obedece pues a las distintas partes que un texto adopta. Gracias a la tipología textual, que a su vez se debe a la superestructura, yo puedo reconocer que no hay un solo tipo de texto, que hay diferentes variantes del texto, que hay textos que pueden ser narrativos. Si hay preguntas, ya saben, maestros, que pueden preguntar, ¿eh? No se queden con las dudas. Puede ser narrativo, puede ser descriptivo, ¿ya? Puede ser también aquí expositivo. El texto puede ser argumentativo y también vamos a encontrar por aquí, puede ser instructivo. Entonces, eso se da justamente por la superestructura del texto. Disculpe, profesor, que le interrumpa esa Y parte vamos, antes de diga, que termine claro. con el texto de la superestructura. Bueno, la pregunta era, ¿cuál era la diferencia entre un fragmento y un párrafo? ¿Es lo mismo hablar de eso y lo otro es lo mismo hablar de la idea central con la idea principal A en ver, un texto? vamos a aclarar todo eso, ¿ya? A ver, primero, la diferencia entre fragmento y párrafo. Cuando hablamos nosotros de párrafos, es, vamos a decir, la forma como el autor organiza las ideas. Normalmente un párrafo tiene un inicio y un final dependiendo del aspecto sobre el cual se refiera en el párrafo. Por ejemplo, si yo tengo un tema, vamos a poner la vacuna, vamos a poner la vacuna china, ya, esa es mi temática, y yo de repente quiero abordar ese tema de la vacuna china en un primer momento, pero hablando de sus componentes de la vacuna china. Mientras yo no agote ese aspecto del tema, yo no cierro el párrafo, ¿ya? Entonces un párrafo es un conjunto de ideas que apuntan principalmente a un subtema, a un aspecto del tema. Por su parte, ¿qué es el fragmento? El fragmento es, vamos a decir en términos populares, es un pedazo del texto. Por ejemplo, yo puedo extraer del párrafo, ojo, puedo extraer del párrafo una frase y sería un fragmento. Puedo extraer del fragmento, de repente, 2 o 3 ideas y sería un fragmento. Puedo extraer del texto el párrafo completo y sería también un fragmento. En otras palabras, el fragmento es extraer del texto un pedazo, porque se ha fragmentado. Algo se me cayó mi celular y se ha fragmentado. Se ha separado en pedazos, en partes. No necesariamente en partes, en pedazos, ¿no? O sea, se ha desintegrado para no decir partes, porque no son exactamente iguales. Los fragmentos puede ser una idea, puede ser dos, puede ser todo un párrafo. A eso me refiero, es un pedazo del texto. No sé si me dejo entender en esa parte. Sí, profesor, está correctamente claro. Lo entendí, Correcto. profesor. Ahora, lo otro, cuando se refiere a idea principal, idea central, y aquí agrego un término más, idea temática. La diferencia entre esos tres términos. Siempre me preguntan eso y muy bien que lo pregunta, maestro, porque permite explicar. Cuando hablamos de idea principal, es la categoría que nosotros mencionamos para decir lo más importante que se dice sobre el tema. Esa es la idea principal, la definición, esa es la categoría. Sin embargo, nosotros dentro del texto podemos reconocer la idea principal que adopta diferentes denominaciones. Por ejemplo, si hablamos de la idea principal de todo el texto, a esa idea principal se conoce también como idea central. No sé si me dejo entender. La idea central del texto, o decir, la idea principal, pero de todo el texto. Entonces será la idea principal que reúne a todas las ideas principales de los párrafos. La idea que generaliza todas las ideas principales de los párrafos. Es decir, la idea que concluye, la idea final de todo. La idea central es esa idea principal, pero que reúne todo el texto. Por su parte, la idea principal o la idea temática
se refiere específicamente a la idea principal, pero que se está extrayendo del párrafo. Diferencia, por ejemplo, si nosotros decimos la vacuna china, esa es mi temática. En el primer párrafo enfoqué el subtema de componentes. Y yo, por ejemplo, como idea principal encontré en ese párrafo, como idea encontré, la vacuna china está compuesta, voy a inventar los componentes porque no es mi tema, eso no sé específicamente de qué estará hecha esa vacuna, pero voy a inventar, ¿ya? Solamente para poner el ejemplo. La vacuna china está compuesta principalmente por cloruro de sodio más zinc, por ejemplo, ya, listo. Supongamos que esos fueran sus elementos. Eso encontré como idea principal en ese párrafo. ¿De qué me habla el texto en el primer párrafo? Me habla de los componentes de la vacuna china. Subtema. ¿Qué me dice como idea principal? Que la vacuna china está compuesta principalmente por cloruro de sodio y zinc. ¿Cómo se le llama a esa idea principal en ese párrafo? Idea temática. ¿Por qué? Porque me está hablando de un subtema en específico. La idea principal que recibe el nombre de idea central, ¿cuál será entonces? Aquella que recoja lo que dice el primer párrafo, lo que dice el segundo párrafo, lo que dice el tercero, lo que dice el último párrafo. Por ejemplo, en el segundo párrafo, la vacuna china me va a hablar de los beneficios que tiene contra el COVID. Alivia un 60% del COVID. Entonces, diré como idea principal en el segundo párrafo, como beneficio principal, la vacuna china combate en un gran porcentaje al COVID. Tengo dos ideas principales ya, dos ideas temáticas. Idea central, ¿cuál sería? La vacuna china está compuesta por cloruro de sodio y su poder principal es combatir en un 60% al COVID-19. Esa sería mi idea central. No sé si con eso queda claro, maestro. Parafraseando, profesor, entonces la idea central es casi sinónimo del título, ¿no? Porque si la idea central de todo, si la idea central de todo el texto es la que abarca, engloba a todo el texto, y la idea principal es la que se centra principalmente en el párrafo o en los subtemas, ¿no? La idea temática. La idea temática, ¿no? Se llama idea principal a todo, así sea idea temática o idea central, solamente que idea temática se refiere a la idea principal que apunta a un subtema y la idea central que apunta a todo el texto. Ahora, efectivamente, como usted dice, la idea central entonces sería el título. Claro, el título pero sin el verbo. Acordémonos de eso, ¿no? Sería el título pero sin verbo. Por eso, ¿se acuerdan cuando hicimos la diferencia entre tema, título y idea principal? Al final les dije, prácticamente algunos especialistas te dicen, el título es la idea principal realmente, pero a unos te dicen, ¿no? La idea principal, ¿quieres encontrar el título? Agarra la idea principal, la idea central, y quítale el verbo, y te quedas con el título, te dice. Justamente atendiendo a lo que usted dice, a la conclusión que usted ha llegado. La idea central vendría a ser el título, pero sin el verbo. ¿Correcto? Ya, profesor. Sí, gracias, profesor. Bien, muy bien. Pregunten así, por favor. Miren qué rico es cuando ustedes preguntan. Uno permite para que uno profundice más. Y es importante. Y eso ayuda. Bien. Entonces, 3 niveles de estructuración. Nivel interno, ideas particulares, términos específicamente, sinónimos, referentes, conectores, que están dando mi información al nivel local. A nivel local. Estructura global, información de todo el texto. Hablamos propósito, tema, título, idea central, idea temática, subtemas. ¿Ya? Superestructura, tipo de texto. La forma ya que va a adoptar cada texto. Voy a encontrar un texto narrativo, el cual tiene 3 partes específicas, un inicio, un nudo, desenlace. Por su parte, el expositivo adquiere otra forma. Empieza con una introducción, luego hace un desarrollo y termina en una conclusión. Asimismo, el argumentativo empieza planteando una tesis, defiende con argumentos, finaliza con conclusión. El descriptivo presenta al personaje al que va a escribir, caracteriza al personaje, concluye. El instructivo presenta el tema, da a conocer el propósito, enumera los pasos y concluye. Cada texto adquiere una forma distinta. A esto se le conoce como superestructura. Superestructura. Por eso, cuando nosotros vamos a analizar un texto, tenemos que reconocer qué tipo de texto es. Estamos analizando entonces la superestructura. ¿Y para qué me sirve
saber cada una de las tres partes, porque estas cuentas están relacionadas. Si tú no entiendes la palabra, no vas a entender la idea. Y si tú no entiendes la idea, no estás entendiendo la microestructura. Y si tú no entiendes la idea, no entiendes tampoco el subtema, o sea, la idea temática. Y si no entiendes la idea temática, ¿cómo vas a poder reconocer el tipo de texto? Para poder nosotros encontrar, por ejemplo, el propósito del texto, debemos saber qué tipo de texto es. ¿Se acuerdan que decíamos el verbo infinitivo sale del tipo de texto para formar el propósito? Entonces, todo está interrelacionado. Muy bien, entonces, maestro. 2 niveles distintos de análisis, contenido más forma. 3 estructuraciones distintas. 2 del contenido, 1 de la forma. En cada nivel encuentro diferentes elementos. Bien, ¿alguna pregunta más hasta aquí, maestros? Profesor, sí, yo. Vamos, maestro, una pregunta. El Ministerio de Educación, cuando nos toma exámenes, generalmente, ¿qué tipo de textos nos coloca ahí? ¿Son los descriptivos, los narrativos, los Excelente, expositivos? excelente pregunta. Y también lo hemos discutido bastante con los otros grupos. ¿Cuáles son los textos más usuales? No con esto voy a decir que así van a ser siempre. De acuerdo a la experiencia, le puedo responder cuáles son los que mayormente han venido hasta ahora. ¿Ya? El texto que sí o sí viene en el examen, al menos uno, siempre he visto que en los exámenes uno ponen narrativo 1. Al menos uno es narrativo. Fijo, narrativo es 1. Así que hay que estar completamente seguros de cómo analizar un texto narrativo. Justamente he puesto en el temario, los 3 últimos sesiones son de tipo de texto. De acá a la otra sesión hacemos narrativo, la siguiente expositivo y finalizamos con el argumentativo. Narrativo 1 viene sí o sí. Por lo menos los otros 4, porque siempre te ponen 5 textos, los otros 4 son 2 expositivos, 2 argumentativos. Es muy poco probable que en el texto venga texto instructivo o descriptivo. No he visto hasta el momento que haya venido ese tipo de texto, sin embargo puede haber. Y por ahí hay que también saber un poco a qué se refiere cada uno. Los más recurrentes en el examen son el argumentativo, el expositivo y el narrativo, por ahí que al menos viene uno siempre. Por ejemplo, en el 2018 vino La Tejedora, que fue un texto narrativo, y el 2019 vino Los Dos Hermanos, también que es narrativo, de la misma autora, y efectivamente vino de la misma autora, de una autora brasileña. Los 2 cuentos que vinieron en el examen del 2018 y 2019 fueron de la misma autora. Hay que también poner atención a esa. Voy a agregar ese tipo de textos en la siguiente clase, cuando hagamos narrativo, para que analicemos el texto, cómo trabajó el ministerio. Uno, de acuerdo a la experiencia, uno puede ir ya proyectándose. Acuérdense lo que dice Isabel Solé. Isabel Solé dice que antes de leer el texto hay que hacer predicciones, hipótesis, a partir de las pistas que te da. Apliquen eso. De acuerdo a las pistas que he visto en todos los años, veo que pone un texto narrativo y por lo visto, 2 años seguidos ha puesto de una autora. Por ahí que se le ocurre poner nuevamente otro texto de ella. Qué bueno que me ha hecho acordar y poner a pensar en eso. Voy a tratar de buscar un texto de esa autora para analizarlo en clase. Imaginemos que el ministerio tome ese texto y nos venga en el examen. Sería un golazo. Bueno, sigamos entonces. Excelente. Buenas las preguntas, muy buenas las preguntas. Entonces, resumiendo, esa teoría de Bandy nos muestra 3 niveles de estructuración distinta. Microestructura está ordenando las ideas, las relaciones que se establecen, como la cohesión, la coherencia. La macroestructura, significado global del texto, y la superestructura, la forma, el esqueleto. Ahora sí, veamos uno a uno cada nivel de estructuración. Primero empecemos por la superestructura, justamente para responder la pregunta del maestro Edgar. Justamente aquí está esto. Cuando hablamos de la superestructura, hemos dicho que estamos refiriéndonos a la silueta textual, al esqueleto textual, al esquema que adopte el texto. Y aquí vamos a encontrar la superestructura de los textos. Por ejemplo, aquí nos dice realmente que la superestructura no es otra cosa de la representación global, pero al nivel externo del texto. Si nosotros queremos entender, según Bandy, cada idea se llama, para él, para su teoría, se llama proposición. Así le llama Bandy a las ideas que componen al texto, proposiciones. Y él dice, en el texto existen microproposiciones, es decir, las ideas
de detalle, las ideas específicas. Y dice él, cuando se unen dos o más ideas, cuando se unen dos o más microproposiciones, forman una idea mucho más general, llamada macroproposición. O sea, nos está diciendo microestructura, macroestructura. Por ejemplo, si yo encuentro 3 ideas particulares, yo puedo resumirlas en una idea general. Esa idea general sería la macroproposición y la otra sería la microproposición. Pero también puedo darme cuenta que la primera idea hablaba, por ejemplo, del inicio del texto. La segunda idea hablaba del nudo del texto. Y la tercera idea hablaba del desenlace del texto. Por lo tanto, eso también me da origen a la superestructura, pero que está afuera, encerrando todo. Entonces, ¿cuál es la superestructura de los textos? Un detalle aquí. Si a ustedes por casualidad podría pasar, no he visto, pero podría pasar que el examen les pregunten, de acuerdo a la superestructura, ¿qué tipo de texto es? Si a usted le preguntan directamente por superestructura, tiene que responder, existen hoy en día 5 textos dentro de la superestructura. Antes solamente eran 4, por ejemplo, Van Dijk considera solamente 4 tipos de textos en la superestructura. Narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Sin embargo, aparece luego, y por ejemplo, Werlich incluye ya en la clasificación de superestructura al texto instructivo. Entonces hay que incluirlo ahora. Si a usted le preguntarían, según la superestructura, el texto se clasifica en narrativo, expositivo, que es lo mismo que informativo, argumentativo, vamos a agregar aquí los 2 más, descriptivo y finalmente el instructivo. Una cuestión de orden aquí, pero no delimita para nada el nivel de importancia, los textos siempre son iguales, todos son importantes, cada uno tiene un diferente propósito, cada uno tiene una diferente función, cada uno tiene diferentes rasgos. Ninguno vamos a decir que es más importante que el otro, son distintos simplemente. Narrativo. El narrativo es un tipo de texto que se caracteriza principalmente por estar formado a través de hechos, no de ideas, sino de hechos, acciones. Y se llaman hechos y acciones porque son siempre desarrolladas por personajes. David da la clase, Edgar escucha la clase, Fernando escucha la clase. Esos son hechos, acciones. Es el narrativo, está elaborado a partir de hechos. Y esos hechos que ocurren, el autor lo organiza en 3 partes. En una primera parte, el autor muestra hechos con los que inicia una historia. A eso se le conoce como inicio. Inicio. Se le conoce esa parte como inicio. ¿Qué hace el autor en el inicio? Presenta al personaje. Presenta al personaje, presenta el lugar, contextualiza la historia que nos va a narrar. Al decir contextualiza me refiero que te dice el tiempo, te dice el lugar. Y lo más importante, caracteriza al personaje. Es decir, te dice cómo es físicamente y te dice cómo es en su personalidad. Y ahí se vale de la descripción. Y con esto aprovecho aquí para decirle que los textos siempre toman partes de otros textos en su estructura, pero eso no altera que el tipo de texto sea narrativo. Por ejemplo, el narrativo se vale de la descripción para hacer la presentación del personaje. Sin embargo, sigue siendo narrativo. ¿Ya? O sea, no hay texto puro. No vas a decir que todo el texto al 100% narra. Siempre va a tener un poco de descripción, va a tener un poco de diálogo, por ejemplo. Y no por eso el texto se convierte en texto dialógico. Porque también hay un tipo de texto que se llama texto dialógico, que es aquel texto que está hecho a base de diálogos, de conversaciones. Por ejemplo, los textos teatrales son textos dialógicos. También se llaman textos conversacionales. Por ejemplo, la conversación en un chat es un texto dialógico, es un texto conversacional. El narrativo también se vale del diálogo, pero no por eso deja de ser narrativo. La estructura, la superestructura es lo que lo hace ser narrativo, la superestructura. Ahora, dentro de cada parte de su superestructura, se vale pues de recursos. A él nos llama estrategias o recursos que usa. Utiliza a la descripción como un recurso para presentar al personaje. Utiliza el diálogo como un recurso para dar dinamicidad
dinamicidad a la historia, para que sea más interesante entre personajes. Entonces, esa es la parte inicial, pero también el autor agrupa los hechos que hacen los personajes en una parte que le llama nudo, que es la parte donde los hechos se complican. Si en el inicio los hechos eran hechos solamente para describir, para presentar, para situar, para contextualizar, en el nudo ya los hechos empiezan a ponerse mucho más interesantes porque comienzan a enredarse. Por eso es como cuando uno anuda una soga, hace un nudo, se complica, se tuerce, se entremezcla. Igualmente pasa en la historia. La historia estaba de forma lineal al inicio, solamente hablándote de lo que ocurre de forma tranquila, cuando de repente hay un cambio brusco. Las situaciones, los hechos se complican. Se le llama a eso nudo, que es la parte más importante del texto narrativo. Si nosotros quisiéramos graficarlo, diríamos que el inicio es así, plano, llega a un punto donde esto empieza a subir, y llega a su punto máximo, nudo, y luego empieza a bajar otra vez, desenlace. El desenlace es la solución ya, la solución a este problema que surge en el nudo. Es el texto narrativo. No me interesa cómo presenta, no me interesa cómo caracteriza al personaje. Lo que me interesa es que en el texto se puede notar un inicio, un nudo y un desenlace. Por eso es narrativo. Y porque veo que hay personajes, veo que hay acciones, por eso es narrativo. El texto expositivo. Aquí, por ejemplo, ustedes quizás se confundan porque algunos libros lo mencionan como informativo. Y quiero aclarar, por favor, quiero aclarar esto porque los libros a veces lo mencionan y hacen un error al mencionarlos como si fueran lo mismo. El decir informativo y decir expositivo no es lo mismo. Que el texto es el mismo, sí, pero de llamar informativo o expositivo no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Según la superestructura, el texto debe llamarse expositivo a ese tipo de texto que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, ¿cuándo ese texto se le puede llamar informativo? Cuando clasificas al texto por su propósito o cuando lo clasificas por su contenido. Si tú me dices, profesor, de acuerdo al contenido que presenta el texto, ¿cómo se le llama, por ejemplo, a una noticia? Se le llama texto informativo, porque su contenido presenta información y porque su propósito es de informar. Pero de acuerdo a la superestructura, ¿qué será? Expositivo. Entonces, el texto debe llamarse específicamente expositivo según la superestructura. Se le debe llamar informativo de acuerdo a su propósito o de acuerdo a su contenido. ¿Cuáles son las partes de la superestructura de un texto expositivo? Siempre el texto expositivo va a empezar con la introducción. ¿Y qué es la introducción? No necesariamente lo hace en un párrafo, que mayormente lo hace en un párrafo, sí, pero no siempre es en un solo párrafo. A veces hay textos que abarcan 2, 3 párrafos de introducción, dependiendo del autor. Mientras él no agote esta parte de que se llama presentación, introducción, pues sigue utilizando párrafos. Tampoco puedes abarcar demasiados. Imagínate que tu texto tenga 10 párrafos y abarque 5 párrafos de introducción y tomes 2, 3 para desarrollo y 1 para conclusión. No tiene sentido, mucha introducción. Tiene que haber un equilibrio. Para un párrafo, un texto de 10 párrafos, por ahí máximo podrían ser 2 párrafos para introducción. Entonces, ¿qué es la introducción? Es la parte donde el autor no presenta a un personaje como el narrativo, presenta al tema sobre el cual va a informar. La vacuna, la contaminación, el aborto, la ciudad de Trujillo, presenta el tema, da a conocer cuál es el tema del cual te va a informar y lo contextualiza, lo presenta, te hace un pequeño marco para presentarte al tema. En el mundo, hoy en día se está hablando mucho del aborto. ¿Te das cuenta? Te estoy contextualizando en el tiempo, en el lugar. Eso es la introducción. En la introducción normalmente se plantea la idea principal, normalmente, ¿ya? O sea, si el autor hace un texto expositivo y da su introducción, va a haber una idea principal ahí. No digo que siempre va a estar ahí, pero mayormente va a estar ahí. Te dice de forma general cuál es su idea central.
la puede reiterar a la conclusión. ¿Qué hace luego en el desarrollo? Si el autor ha presentado el tema en la introducción, de forma general, pues en el desarrollo, el autor se encarga de comenzar a trabajar a ese tema general, pero por partes ya. El aborto, término general. Ahora voy a empezar a hablar del aborto. Quiero hablar en primer lugar sobre cuáles son las causas para que se produzcan los abortos. Listo. Empiezo a hablar de ese aspecto del tema. Primer subtema, desarrollo. Agoté ese subtema, ahora voy a centrarme en los efectos, en los daños que puede causar el aborto, tanto en el feto como en la madre. Ya está. Otro subtema, otro aspecto del tema. Sigo en el desarrollo. Entonces ya puedo inferir. El desarrollo entonces, profesor, es trabajar el tema, es decir, explicando el tema, es decir, informando sobre el tema, pero aspecto por aspecto, parte por parte. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de ese desarrollo, el autor se vale de muchos recursos. Puede hacer, por ejemplo, comparaciones, puede hacer enumeraciones, puede hacer descripciones también dentro del desarrollo, puede hacer, por ejemplo, establecer causa-efecto, puede establecer problema-solución, lo cual lo vamos a ver en la sesión 7 cuando hablemos de texto expositivo. Y finalmente, el autor, una vez que presentó el tema, desarrolló a través de subtemas, recoge todo, hace un resumen de todo y te dice, en conclusión, en síntesis, en resumen, este texto habla de este tema y se ha dicho tal cosa. Eso es lo que te da la conclusión. En la conclusión, entonces, te brinda el resumen de todo el texto. Por eso, tú como maestro que va a preocuparse por encontrar información rápida en el texto, fíjate si el texto tiene la conclusión explícita, porque si la tiene explícita, ahí va a estar toda la información del texto. Ese párrafo explícito sobre la conclusión te va a estar resumiendo el tema, idea principal, o en este caso idea central, porque está resumiendo todo. ¿Para qué vas a leer más el texto ya? Por eso, cuando vayas al texto, mira primero si es que el texto tiene conclusión. ¿Cómo reconoces que tiene conclusión? Porque mayormente, no siempre, pero mayormente empieza con un conector de conclusión. Por lo tanto, para finalizar, en conclusión, para terminar, en síntesis, en resumen, si encuentras ese tipo de conectores al final del texto, aleluya, esa es la conclusión. Pero a veces no siempre aparece también conector de conclusión, a veces solamente está el párrafo. ¿Cómo lo diferencio con el texto argumentativo, profesor? Porque el expositivo no da puntos de vista. El expositivo solo informa. No dice lo que él piensa el autor. Solo informa lo que es concreto. Por ejemplo, si yo digo, el aborto es algo negativo, ¿será información o opinión? Definitivamente es una opinión, porque estoy valorando. Pero si yo digo, el aborto, según los estudios, está creciendo en un 50%. Ah, es información, porque estoy simplemente dando a conocer algo que está ocurriendo. Profesor, si dice usted algo que está ocurriendo, ¿no sería narrativo? No, porque el narrativo te relata lo que ocurre, pero a un personaje. En cambio, el expositivo habla de un tema. Ahí está la diferencia. Argumentativo. El argumentativo es aquel texto que, al igual que el expositivo, en una primera parte, introduce sobre el tema. Pero aparte de introducirte sobre el tema, te plantea la opinión del autor. A esa opinión se le conoce como tesis. Tesis. ¿Y qué es la tesis? La tesis no es otra cosa que la postura que adopta el autor, la postura personal que adopta el autor frente al tema. La vacuna china es la peor estafa que ha recibido el Perú, por ejemplo. Es una valoración, una opinión, una postura, que estoy en contra de esta medida de adoptar la vacuna china como una forma de prevenir el virus o de controlar el contagio del virus en nuestro país. O puedo decir también, la vacuna china es la mejor medida que ha podido realizar nuestro país en contra de la pandemia. Estoy valorando a favor. Entonces, esa es la postura. Decir que estás a favor o en contra. Me parece bien, me parece mal,
Estoy a favor, estoy en contra. Sí, no, esos son posturas. Eso es parte de la tesis en un texto argumentativo. Entonces, en la primera parte, el texto argumentativo presenta la opinión del autor, se le llama tesis y puedo reconocer en esa tesis la postura del autor. Luego, ¿qué hace el texto argumentativo? Plantea las pruebas, las razones, los fundamentos que van a defender su postura. Si yo dije que la vacuna china es lo peor que el Perú ha podido hacer, tendré que demostrar por qué. Digo que la vacuna china es lo peor como tesis, porque según el estudio que ha realizado la Universidad Cayetano Heredia, se ha demostrado que la vacuna china protege escasamente en un 30%. Por lo tanto, puedo decir que no sirve la vacuna. ¿Te das cuenta? Ese es el texto argumentativo. Plantea su postura y lo sustenta con pruebas, lo sustenta con argumentos. Esas pruebas que presenta pueden ser información, puede ser narración. Entonces, vuelvo a repetir, los textos se valen de otros textos en su estructura, pero no dejan de ser por eso o narrativo, o informativo, o positivo, o argumentativo, no deja de ser. Porque lo que lo hace ser narrativo o expositivo es su estructura, su superestructura. ¿De acuerdo? Y la conclusión y el texto argumentativo, ¿qué hace? Reiterar la tesis, recalca la tesis. El texto descriptivo, ¿cuál es su estructura? Hay que conocerlo. Por ahí, imagínate que ven en el examen ese tipo de texto y no se agarre fríos. Hay que conocerlo también, igual el instructivo. Hay que conocer las partes. El texto descriptivo siempre empieza, ¿ya? Primero presentando. En la primera parte lo que hace es presentar al objeto que va a escribir. Cuando digo objeto me refiero a la persona, al animal, al lugar, al tiempo. Y también a los objetos. Voy a describir a mi mamá. Mi mamá es buena, es bondadosa, mi mamá es alegre. Estoy describiendo a mi mamá. Mi mamá se convierte en el objeto de descripción. Voy a escribir a mi habitación. Mi habitación es amplia, mi habitación es ventilada, es muy iluminada. Estoy escribiendo a un lugar. Ese lugar se convierte en mi objeto de descripción. Mi mascota es mi mejor amigo. Es un perro. Es blanco, es pequeño. Ese se convierte en mi objeto de descripción. ¿Qué hago en una primera parte? Lo presento. Todos los seres humanos tenemos un mejor amigo. Y muchas veces no necesariamente es un humano. Puede ser también un animal. En algunos casos se convierte en una parte de ti. Me refiero al perro. Y estoy presentando mi objeto de descripción. Mi perro se llama Bobby. Él es un perro raza tal. Mide aproximadamente tal. Estoy describiendo. Quiero describir el tiempo. Quiero describir, por ejemplo, la evolución de nuestra literatura peruana, por ejemplo. La literatura en el Perú ha evolucionado en diferentes etapas. Ya estoy presentando, mira, mi tema. Estoy presentando mi tema. ¿Ya? Y comienzo a describir cómo fue en cada etapa. En la primera etapa se puede reconocer una literatura incaica. Esta literatura se caracterizó por ser principalmente oral, y así explico. Estoy caracterizando a cada etapa de la evolución de la literatura peruana. Entonces, ahí estoy escribiendo el tiempo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el texto descriptivo. Primero plantea el objeto al que va a escribir. ¿Qué hace una segunda parte? Se conoce como la caracterización. La caracterización. ¿Qué brinda en esta parte? Lo que nos brinda acá son características y también nos brinda cualidades. Es decir, en otras palabras, el término que engloba todo esto son rasgos. Rasgos. Los rasgos pueden ser características o pueden ser cualidades. Profesor, ¿hay una diferencia entre característica y cualidad? Sí. La característica es física, ¿ya? La característica es física. Y la cualidad es psicológica. La cualidad es psicológica. Mi mamá es buena, cualidad. Mi mamá es bondadosa, cualidad. Mi mamá es blanca, característica.
Mi mamá es alta, característica. ¿Ya? El lapicero es útil, cualidad. El lapicero es negro, característica. Cada descripción recibe también un nombre. No lo voy a plantear aquí porque me tomaría mucho tiempo, pero hay diferentes tipos de descripción. Por ejemplo, la descripción que solamente se hace de lo físico tiene un nombre. La caracterización que solo se hace de la parte psicológica tiene un nombre. Pero también se pueden fusionar las dos. Físico y psicológico también tiene otro nombre. ¿Ya? Les menciono eso nomás en forma general. Ahora, finalmente el texto lo que hace es una conclusión. ¿Y qué hace la conclusión? Es hacer una síntesis de los principales rasgos del objeto de descripción, nada más. ¿Sí? Reitera, sintetiza eso. Bien, el instructivo. Primero presenta el tema, ¿ya? Y te menciona aquí el propósito. El propósito que busca la instrucción. Por ejemplo, todos hemos tenido problemas para instalar una carpa cuando vamos a acampar. El día de hoy vamos a aprender cómo instalar una carpa. Mira, este es instructivo. Para instalar una carpa debes seguir los siguientes pasos. Y vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Las instrucciones. La segunda parte del texto instructivo son las instrucciones, que no solamente van a ser instrucciones, pues pueden ser pasos, pueden ser recomendaciones, pueden ser consejos, pueden ser instrucciones. Finalmente, ¿qué hace? Hace una conclusión. ¿Y qué hace la conclusión? Resume las principales instrucciones, los principales consejos. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame, ¿alguna pregunta? Sí, le digo, hay en casos de textos que también se puede dar que se presente de forma mixta, por ejemplo. Correcto. ¿O no? Sí. Gracias. Eso no se llama estructura, eso se llama formato textual. Siempre el texto tiene, por un lado tiene la estructura y por otro lado tiene el formato. No sé si el tiempo nos dé para explicar, me gustaría abarcar todo, pero a veces el tiempo nos queda corto. Sin embargo, voy a mencionar brevemente, ¿ya? Brevemente. A ver, miren, ya expliqué la estructura, son las partes que tiene un texto. La estructura es la forma como el autor organiza las ideas del texto y las partes que adopta. Por su parte, formato es la forma como el autor distribuye esas ideas. Lo distribuye. Ojo, estructura, ¿cómo lo organiza? Formato, ¿cómo lo distribuye? Yo puedo distribuir, por ejemplo, mi información a través de párrafos o lo puedo distribuir a través de gráficos. Si ahí me dicen, por ejemplo, el texto habla sobre la vacuna, muy bien, y yo lo voy a presentar en párrafos. Voy a hablar primero de qué es la vacuna, sus componentes, sus beneficios, listo, 3 párrafos. Pero yo no quiero hablar en párrafos. Lo que yo voy a hacer es un mapa conceptual. Voy a decir, voy a hablar de la vacuna, voy a jalar por acá un primer concepto y debajo voy a explicar conceptos nada más sobre la definición. Una palabra clave sobre la definición y otro aspecto que ves, viene a decir componentes, también palabras claves de los componentes. Este es un texto discontinuo. Un texto discontinuo es aquel que presenta un formato que no está estructurado en párrafos, sino está distribuido a través de gráficos, a través de cuadros, a través de esquemas, a través de imágenes. Por ejemplo, mapa conceptual es un texto discontinuo. Un mapa, por ejemplo, un cuadro comparativo, un gráfico de barras, un histograma. Ese es el formato textual. Por ejemplo, profesor, si yo leo un cuento en párrafos, es narrativo, ¿correcto? Cierto. ¿Cómo sería ese mismo texto en formato? Ah, por ejemplo, la historieta. Si tú me lees una historieta, está en formato discontinuo. Si tú me lees un cuento en párrafos, está en formato continuo, pero es el mismo texto. Es el mismo texto que adoptó un formato continuo o el mismo texto que adoptó un formato discontinuo. ¿Sigue manteniendo la estructura narrativa? Sí. Si está en párrafo, sigue teniendo inicio, nudo, desenlace. Si está en historieta, sigue teniendo inicio, nudo, desenlace. ¿Qué cambió? La forma como lo presenta el autor. Eso cambió, pero no cambia para nada su estructura. La estructura es independiente al formato. ¿De acuerdo? La macroestructura, en forma general, vamos a decir que
es aquella estructura donde encontramos, pues, temática, título, propósito, ideas centrales, y esto lo podemos identificar a través de las macro reglas. Las macro reglas son estrategias que me permiten quedarme con esa información. Por ejemplo, las macro reglas de la supresión, que es una macro regla que se encarga de eliminar todo lo secundario para quedarse con la idea principal del párrafo, o la macro regla de la generalización o de la construcción, que son macro reglas que me permiten, cuando veo en un párrafo ideas particulares, yo poder generalizar. O cuando encuentro ideas en el párrafo, ideas importantes, yo pueda generalizar una idea global que involucre o que resuma todas ellas. Eso se llama lo que se conoce como las macro reglas. La macroestructura, entonces, maestro, la macroestructura es aquel nivel de estructuración donde encuentro ideas, macro proposiciones que me dicen información de una parte del texto o de todo el texto. La microestructura, como ya lo vimos, es el nivel más interno, el nivel ya, el contenido, ya es encontrar la relación que hay, pero entre ideas, entre palabras, ¿ya? Entre proposiciones. Vamos a los ejercicios, rapidísimo, porque nos gana el tiempo. A ver, vamos a ver. Ya la estrategia general, que es la estrategia de cómo abordar los textos, la conocemos, tenemos que ir a las preguntas. Y mira lo que me dice aquí, la primera pregunta, señala el esquema del texto. Esquema. Muy bien, si me dice esquema, me están hablando de la parte externa, ¿no? Parte externa. Esquema. Ah, ya. Me están hablando entonces de la superestructura. Ojo aquí, quiero que entiendan algo, por favor. Cuando nosotros hablamos de esquema y de superestructura, vamos a encontrar que dentro de la superestructura puede haber variantes, ¿ah? O sea, si bien es cierto, el narrativo, por ejemplo, tiene inicio, nudo, desenlace, pero puede haber variantes al interno. Por ejemplo, si hablamos de una fábula, la fábula es un tipo de texto narrativo, tiene inicio, nudo, desenlace, pero al interno, la fábula, como es un tipo de texto narrativo específico, tiene algunas variantes. Por ejemplo, al final siempre agrega una moraleja, y eso solamente se da en la fábula, ¿ya? Entonces, cada texto, de acuerdo a su superestructura, recibe un nombre, pero al interno puede variar. Por ejemplo, la noticia. La noticia es un texto expositivo porque tiene introducción, desarrollo, conclusión, pero al mismo tiempo tiene también particularidades. Presenta siempre primero un titular, luego presenta una bajada, luego el cuerpo. A ver, y eso solamente es en la noticia, pero en forma general es expositivo. Entonces, aquí me piden esquema. Vamos a verificar, de repente me pide la estructura general del tipo de texto o de alguna variación que hay en el texto. Voy a graficar estas alternativas aquí para poder reconocerlos más rápido, ¿ya? Voy a poner aquí la alternativa A, lo voy a poner aquí, la alternativa B la voy a poner aquí, la alternativa C aquí y la alternativa D por aquí, ¿ya? Quiero graficar cada alternativa. Aquí va a estar la alternativa A, aquí está la B, aquí voy a poner la alternativa C y aquí voy a poner la alternativa D. ¿De acuerdo? Mira, ahí tengo mis alternativas. ¿Qué me dice la alternativa A? Me está diciendo lo siguiente. Me dice que en el texto voy a encontrar primero una opinión. O sea, aquí va a estar la opinión, luego me dice que voy a encontrar una postura 1 y luego una postura 2, una postura complementaria. O sea, según la alternativa A, el texto va a tener 3 partes. Primero aquí va a tener una opinión, ¿ya? Aquí va a tener una posición que es postura, una postura, o sea, me está diciendo que el texto es argumentativo, la A. Me dice que acá va a haber una postura 1, y aquí va a haber una postura complementaria, o sea, postura 2, una postura 2. Eso me está diciendo el texto. La alternativa A entonces me dice que el texto es argumentativo y que me va a presentar primero una opinión y luego 2 posturas distintas. Ya está. Alternativa B, ¿qué me está mandando? La alternativa B me está diciendo que primero empieza el texto con una afirmación, que también es una opinión la afirmación, y luego me dice explicación de un aspecto y explicación de un segundo aspecto. Muy bien. Entonces la alternativa B me dice aquí una opinión que en forma de afirmación, y luego me dice aquí que va a dar un subtema, la explicación de un subtema, porque aspecto es subtema,
Subtema 1, aquí subtema 1, y aquí me va a dar el subtema 2. Subtema 2. O sea, un aspecto de la opinión, ¿ya? En el párrafo, en la alternativa 3 me está diciendo, primero que me da una tesis, luego me hace una motivación y finalmente una acotación. ¿Qué es la tesis? Ya sabes, también es una opinión. La tesis también es una opinión, tesis. ¿Qué es una motivación? La motivación es cuando tú utilizas un recurso para despertar el interés del lector. Puede ser una frase, puede ser una anécdota que utilizas para despertar el interés del autor. Va a haber una motivación. Y finalmente una acotación. ¿Qué es una acotación? Cuando tú agregas información, cuando tú haces una, vamos a decir, das una información adicional a partir de un análisis, como un pequeño análisis que haces del tema. Finalmente, la alternativa D me está diciendo que empieza delimitando un problema y que luego a partir de ese problema me da causas, dos causas. Acá delimito el problema, y luego me da causa 1 y luego me da una causa 2. Por ejemplo, me estaría hablando de la drogadicción. La drogadicción es causada por esto. En otro párrafo también es causada por esto otro. Así, tendría que estar así, ¿no? No sé qué tema, pero la cosa va a tener esta forma. A ver, mira, he graficado las 4 alternativas. En la A me dice que va a empezar con una opinión, no sé de qué tema, pero va a haber una opinión, y luego va a presentar 2 posturas frente a su opinión. En la B me dice que va a empezar con una opinión, y luego va a explicar un primer subtema sobre ese tema, y un segundo subtema sobre ese tema. En la alternativa C me dice que va a haber primero una opinión, luego va a motivar sobre esa opinión, y finalmente va a dar una aclaración, una acotación. Y la última alternativa me dice que primero me va a delimitar cuál es el problema y luego me va a decir cuáles son sus causas. Causa 1, causa 2. Listo. Ya lo tengo claro entonces. Voy al texto rapidito para explicar esto, ¿ya? Para hacer una vez esto. A ver, en el texto. Vamos a ubicar, aquí lo que quiero es entender la estructura. No me interesan las ideas, me interesa la estructura más que todo, porque eso me pide la pregunta. ¿Quién quiero encontrar primero? Si es que al inicio me da opinión, eso quiero encontrar, o me está delimitando el problema. Las 3 alternativas primeras me han dicho que me da opinión, y la última me dice que me da delimitación del problema. Vamos a ver. Dice la primera idea, el matrimonio sigue siendo un producto social de doble perfil, de doble cara, si queremos verlo así. Te pregunto, esta idea que te está dando aquí, ¿será opinión o será delimitación de un problema? Aquí podemos notar una opinión o podemos notar la delimitación de un problema. Opinión, profesor. Una opinión, correcto. Entonces la alternativa D automáticamente la elimino, ¿cierto? Aquí hay una opinión. Hay opinión ahí. La alternativa D ya se eliminó. Así, automáticamente se elimina. Ahora, mira qué dice acá. Por un lado, si dice por un lado, me va a hablar de algo. Aquí, ¿cuál es mi tema? Mi tema aquí es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio. Ahora me dice que el matrimonio es un producto de doble cara, Y aquí empieza diciendo, mira, por un lado, o sea, me va a hablar de una de sus caras, Por un lado, se busca tenerlo y trae bienestar. Mira acá nuevamente el conector. Por otro lado, otro aspecto, mira, primero me dijo lo bonito del matrimonio y ahora los divorcios nos hablan de lo contrario. O sea, el matrimonio no es solamente algo bonito, tiene una atracción, pero también tiene un lado negativo porque los divorcios que existen nos dicen que el matrimonio no es bonito. ¿Qué te está haciendo acá entonces? Mira lo que dice acá luego. El matrimonio es necesario para la sociedad a través, etcétera, etcétera. Una boda es necesaria para garantizar la familia, para estabilizar a los hijos y para crecer económicamente, etcétera. Pero por otro lado, mira, primero aquí te habla de lo bueno del matrimonio y aquí lo contrario del matrimonio. Entonces, ¿qué puedes encontrar aquí como esquema? Opinión al inicio, ¿y qué hace acá? Postura, profe. Argumentos. ¿Te da Argumentos. postura? Postura. ¿Qué es postura? La postura, ojo aquí, la postura es
decir estoy a favor o en contra de algo. Esa es postura. ¿Qué está haciendo aquí? Si te das Argumentando cuenta, su tesis. claro, está argumentando, correcto. ¿Y lo está argumentando en qué? En dos aspectos. Si él ha dicho como tesis, el matrimonio tiene dos caras. Por un lado es bueno y por otro lado también es malo. Aquí te voy a demostrar por qué te digo que es bueno y te voy a demostrar por qué te digo que es malo. Aquí te demostró por qué es bueno, porque la sociedad lo necesita, porque da estabilidad a la sociedad, etc. Y es malo, ¿por qué? Porque hay tensión, hay peleas, hay divorcio, etc. Te está demostrando, pero te demuestra a partir de qué? A partir de los dos aspectos que componen a la opinión del autor. El autor dice tiene dos caras y te está desarrollando cada una de las caras. A través de dos argumentos se está tratando el primer aspecto con un argumento y el segundo aspecto con otro argumento. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Esto está eliminado. Eso está eliminado. La B, profe. La C también está eliminada porque no hace una acotación al final. Aquí está mi duda, o la A o la B. Posición 1. Muy bien, habla entonces a favor del matrimonio. ¿Ya? Posición 2, en contra del matrimonio. La B me dice explicación de un aspecto, explicación de otro aspecto. Segundo se refiere al segundo aspecto, ¿no? Ahora, ¿por qué no puede ser la A? ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A me está diciendo que después de darme la opinión, el autor presenta dos posturas. Dos posturas. ¿Y qué son las posturas? Las posturas es estar a favor del tema o en contra del tema. ¿Qué está haciendo el autor en el texto? ¿Está asumiendo una postura en contra del tema? ¿Está asumiendo una postura en contra del tema aquí? No, simplemente te está explicándote por qué él está diciendo que el matrimonio tiene dos caras. Fíjate bien, mira, dice, el matrimonio sigue siendo un producto social de doble perfil o de doble cara. Por un lado se busca tenerlo, pero por otro también los matrimonios hablan de algo negativo. ¿Ya? Mira lo que dice luego, ve. En estas líneas describiremos estas dos facetas. ¿Te dice, hace una postura o te dice que te debe explicar? Mira, acá dice, ve. En estas líneas te explicaremos, te describiremos estas dos caras que tiene. ¿Qué está haciendo el autor entonces? ¿Está asumiendo dos posturas distintas después? No. Está explicando el primer aspecto negativo que tiene el matrimonio y luego explica el aspecto positivo. O primero el aspecto positivo, luego el negativo. Eso es lo que hace el autor. ¿Queda claro, maestros? Sí, profesor, sí lo entendí. Correcto. Sigamos, sigamos. Señala el argumento central. Mira, si me dice el argumento central, me está diciendo, pues, la síntesis de los dos argumentos. Tú sabes que un argumento ha sido basado en que es positivo y el otro argumento que es negativo, ¿verdad? ¿Seguro? Bien, ¿cuál sería entonces el argumento central aquí? Aquel que reúne a los dos. Yo sé que ustedes aquí quieren eliminar. ¿Cuál eliminarían, por ejemplo? Si me dice argumento central, acuérdense, síntesis de todo, síntesis de los argumentos. Eliminas esto, porque está hablando solamente de un aspecto del negativo. No puede ser el argumento central porque estás descuidando al positivo. No puede ser este. Este tampoco puede ser porque este está mencionándome algo distinto al texto. Me quedo con la A y la D. ¿Cuál marco? La D, La D. ¿Y por qué la D y no la A? porque primero habla de los aspectos sociales que ve en un matrimonio y lo otro es las problemáticas que Ya, se muy bien. presentan dentro del Pero matrimonio. ¿por qué no la A? Porque si la A dice en resumen también doble cara. A ver, ¿quién lo puede decir? Así se equivoquen, díganme, yo lo voy a explicar, pero así se equivoquen, díganme, por favor. ¿Por qué La creen A, que la A no puede ser? ¿O sí puede ser la A? La A sí puede ser porque está de manera textual, literal. Ya, lo pero que ¿por se- qué no es la respuesta? Le digo que la A no es la respuesta, pero ¿por qué no la respuesta? ¿Por qué no es la respuesta la A? Porque la A es la opinión. ¿Y qué me pide acá? Argumento. Argumento. Acuérdate, la A, ¿qué es la A? La A es la opinión, lo que dijo el autor al inicio. ¿Qué dijo? Que el matrimonio tiene doble cara. Eso fue su tesis, su opinión. ¿Qué te está pidiendo aquí arriba? Por eso
repito, entiéndanme bien la pregunta, por favor. La pregunta hay que entenderla al 100%. Me pide argumento central, o sea, el resumen de todos los argumentos. Con la ¿Puede pregunta repetir, queda maestra? claro, A ver. profe. Mire, ¿por qué no es la A y por qué sí es la D? ¿Por qué sí la D y por qué no es la A? Porque si te das cuenta, vamos al texto y vamos al texto para comprobar. Vamos al texto. Mira, el texto inicia con esta opinión, que es su tesis, hasta aquí. Hasta ahí. ¿Ya? Y luego, a partir de aquí, de aquí para abajo, te da su primer argumento. Argumento 1, y aquí te da el argumento 2. Argumento 2. Que en otras palabras, es desde el aspecto 1 al aspecto 1, que es el aspecto positivo, y acá el aspecto 2 o el subtema 2, que es el aspecto negativo, ¿verdad? Repito, aquí me da su opinión, me dice, el matrimonio tiene doble cara. Por un lado es bueno, por otro lado es malo. A continuación te voy a explicar por qué digo esto. Primero, mira, el matrimonio es bueno, positivo, ¿ya? Positivo, explicación del primer aspecto, dice, es bueno, ¿por qué? Porque la sociedad lo necesita, le da estabilidad a la sociedad, permite que se forme la familia, etc. Pero por otro lado, también es malo, porque hay divorcio, hay críticas, hay peleas, etc. Aspecto negativo. Entonces, con estos dos argumentos estoy demostrando que el matrimonio es bueno y malo al mismo tiempo, que tiene dos aspectos. Entonces, si a mí me dijeran, ¿cuál es la tesis principal del autor? Yo marcaría esta. Pero si me dicen, ¿cuál es el argumento central del texto? Tengo que sacar de aquí, del aspecto 1 y del aspecto 2, del argumento 1 y del argumento 2. ¿Y qué me dice el argumento 1? Que es necesario para la sociedad, pero también me está diciendo que trae problemas como por ejemplo el divorcio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta necesariamente tiene que estar en la D. En la D, ¿por qué? Porque está resumiéndome que es deseable a nivel social, pero por otro lado hay uniones problemáticas, o sea, divorcio. ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A es la opinión, la A es la tesis. Para sacar el argumento central, ¿el argumento se encuentra de manera literal en el texto o o hay que resumirlo? En este caso, me está diciendo que yo encuentre el argumento central y yo me doy cuenta que en el texto hay dos argumentos. Por lo tanto, si me piden argumento central, yo tendría que generalizar los dos argumentos, como se ha hecho aquí. Aquí se ha generalizado, mire. Por un lado es deseable, pero también por otro lado es problemático. Se ha generalizado. Está implícito, ¿no? Claro, o sea, la generalización en este caso es implícita, pues, ¿no? Es implícita. Pero ojo, tiene que recoger de ambos. ¿Qué pasaría si yo marco, por ejemplo, marco la B? La B no puede ser porque la B solamente está tomando un aspecto, el negativo, no está tomando el positivo. Y en el texto el autor ha sustentado su opinión en dos aspectos, lo malo y lo bueno. Necesariamente el argumento central tiene que recoger los dos argumentos que ha usado. Ahora, si el autor en su tesis hubiese dicho que el matrimonio es bueno, todo siempre es bueno, pues los argumentos habrían sido para demostrar que el matrimonio es bueno. Por ejemplo, hubiese dicho el autor, el matrimonio siempre es una bendición para la sociedad, tesis. Solamente me está hablando de la parte positiva del matrimonio. Los argumentos van a estar enfocados a lo positivo nada más. Ahí la conclusión también va a estar enfocada solamente a lo positivo. Pero en este caso el autor está diciendo que el matrimonio tiene dos lados, uno bueno y uno malo. Tiene que demostrar por qué es uno bueno y por qué es malo. La conclusión entonces tiene que recoger eso, recoger lo más importante que se ha dicho sobre lo bueno del matrimonio y sobre lo malo del matrimonio. ¿Me dejo entender? Texto 2. La alternativa C cuando... Ya. La alternativa C. La alternativa C es un caso particular. Cuando hablas del doble valor. Pero acá dice, mire, el doble valor del matrimonio es desconocido por los que van a casarse. Esto no se centra en la argumentación. El autor no ha centrado su explicación en que los novios no se dan cuenta de este doble valor.
no es lo que el autor busca explicar en su texto. El autor en el texto busca explicar que el matrimonio tiene doble cara. No busca hacernos saber que los que van a casarse no se dan cuenta. Que de repente lo menciona como idea, sí, pero es una idea particular. No es lo más importante. O sea, el autor no está enfocado en hacernos creer que las parejas desconocen este doble perfil del matrimonio. No está centrado en eso. Y al decir mi argumento central me pide el resumen, pues, de lo que busca el autor. En este caso, el autor busca demostrarme, busca explicarme que tiene doble cara el matrimonio. Vamos a este texto de aquí. A ver, me dice así. Señale la idea que debilita el texto. En el texto 2, estamos ya, texto 2. Señale la idea que debilita el texto. Cuando ustedes se encuentren esto, idea que debilita, rápidamente deben asumir que estamos ante un texto argumentativo, ¿ya? ¿Por qué argumentativo? Porque el texto argumentativo está hecho a partir de argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Las pruebas que fortalecen tu tesis. Pero así como hay argumentos, ¿ya? Así como el texto argumentativo tiene argumentos, también tiene contraargumentos. Ojo. ¿Qué son los argumentos? Razones a favor de la tesis, ¿ya? Y los contraargumentos son, ¿ya?, respuestas a la tesis contraria. Pongo un ejemplo claro. Mira, decimos lo siguiente, tomando otra vez el aborto, que es un tema polémico, ¿no? Porque en texto normativo siempre toca temas polémicos. El tema es el aborto. Frente a este tema, yo como autor estoy en contra del aborto. Pero mi compañero, mi contrincante en el debate está a favor del aborto. Dos posturas distintas frente al mismo tema. Listo. Él tiene sus propios argumentos, yo mis propios argumentos. Él para demostrar por qué el aborto es bueno y yo para demostrar por qué el aborto es malo. Mi postura es la siguiente. El aborto es un asesinato que se comete a un ser indefenso y no se debe aprobar en el Perú. Listo, mi postura. Postura del señor, el aborto es un derecho que debe tener toda mujer a decidir cuándo tener o no un hijo. Listo, mira, su postura a favor, postura en contra. Hay que demostrar entonces por qué digo que es un delito y por qué él dice que es algo positivo. El señor empieza y dice, el aborto es un derecho tal como lo declara la Constitución Política del Perú en el artículo tal donde dice que toda persona tiene derecho a elegir. Mira cómo argumenta para demostrar su postura. Yo como contrincante en el debate podría negar eso. Yo no puedo negar lo que dice la Constitución. Y efectivamente la Constitución nos faculta el derecho a elegir si quiero casarme, a elegir si quiero separarme, a elegir si quiero estar con alguien o no, a elegir si quiero tener un hijo o no. O sea, efectivamente, hay un derecho en la Constitución que es el derecho a elegir. Y él lo está sustentando así. Entonces yo como contrincante no puedo decir simplemente no, eso es mentira. Pero sí puedo utilizar un contraargumento para responder a su argumento. Digo lo siguiente. Es verdad que la Constitución faculta a los seres humanos para elegir. Es cierto, no lo negamos, eso es verdad. Pero, mira, acá viene el contraargumento, siempre utiliza este pero de contradicción o sin embargo, no obstante. Sin embargo, no obstante, pero voy a contradecir. Por eso se llama contraargumento, contradigo lo que dice el otro. Primero lo acepté. Es cierto lo que dices. Efectivamente, la Constitución Política del Perú nos faculta de derecho a elegir. Es cierto, muy bien. Pero la Constitución Política del Perú también establece como derecho fundamental el derecho a la vida. Mira, cómo he aceptado primero lo que me dice y cómo he contrarrestado lo que dijo. No negando lo que ha dicho,
porque lo que ha hecho es cierto. Lo que ha hecho es contradecir su argumento. Eso se llama contraargumento. Pero así como yo doy contraargumentos al otro, también mi postura puede recibir contraargumentos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo encuentro en la pregunta que me dice, señala la idea que debilita al texto, se supone que debo encontrar en estas 4 alternativas el contraargumento que atacaría al texto. Voy a subrayar mis alternativas y digo aquí, la madre es la responsable del mal desempeño de los hijos. Mira, aquí me habla de la madre y de su responsabilidad en el mal desempeño del hijo, ¿no? La madre es la responsable del mal desempeño. Me está diciendo en este caso, pues, me está hablando como temática de la irresponsabilidad o de la influencia de las malas madres en los hijos. B, las madres empáticas son las que hacen una mejor labor criando los hijos y formándolos. Aquí me habla de mala madre y aquí me habla de una madre empática, lo contrario. Aquí me dice, las madres influyen en los triunfos y fracasos. Aquí me está hablando también de la influencia de las madres, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y la última parte me dice, el papel de una madre desinteresada, o sea, que es descuidada, que no le interesa a su hijo, dice que hace que tengan secuelas emocionales. Listo, mira, si te das cuenta, las 4 alternativas están centrándose, o al menos 3 están centrándose en el rol que cumple la madre en el hijo. 3 de ellas se centran en lo negativo del rol de la madre. Y hay una alternativa que se centra a favor de la madre, ¿cierto o no? Mira, ¿cuál va a ser tu respuesta, crees tú? A ver, maestra. La A. ¿Por qué podría ser la A o la B? A ver, yo simplemente quiero que observen algo. Para empezar, encontré aquí el tema. El tema es la influencia que tiene la madre en el hijo. Solamente me falta ver qué postura tiene el autor. Si está la influencia positiva de la madre en el hijo o de la influencia negativa. Yo veo que aquí en las alternativas, la A me habla de la influencia negativa, la B me habla de la influencia positiva, la C y la D me habla de la influencia negativa de la madre. Si yo asumo que el texto va a hablar de la parte negativa de la madre, mi respuesta estaría aquí. Si yo asumo que en el texto me va a hablar de lo positivo de la madre, ahí estaría en problemas porque tendría que ver cuál de las 3 es. Pero si te das cuenta, no podría ser que el texto te hable de lo positivo. ¿Por qué? Porque si en el texto te hablaría de lo positivo de la madre, cualquiera podría ser la respuesta aquí, la A, la C o la D, porque las 3 hablan de la parte negativa. No sé si me dejo entender en esta parte, por favor, y si no te entiendes, por favor, habla, maestro, y pregunta. Mira, hay 3 alternativas que hablan de lo malo de la madre, la parte negativa de la madre, y hay una que habla de la parte positiva. Si nosotros asumimos que en el texto el autor está a favor de la influencia negativa de la madre, pues mi respuesta va a ser la B, definitivamente. Pero ¿qué pasaría si yo infiero que en el texto el autor está hablando a favor de la madre? ¿Podría ser que el autor hable en el texto a favor de la madre? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque en ese caso la A podría ser la respuesta correcta, la C y la D también podrían ser correctas. Y no puede haber pues más de una respuesta correcta en el texto. Tiene que haber solo una. Definitivamente esta va a ser mi respuesta sí o sí. ¿De acuerdo? Sí o sí. Mira, no he leído el texto todavía, pero yo estoy seguro que tiene que ser esta. Porque veo que la A, aspecto negativo. La C, aspecto negativo. La D, aspecto negativo. La única que está contradiciendo eso es esta de aquí. ¿Y qué me piden? La que debilita. Si en el texto se habla de lo malo de la madre, lo que debilita tiene que ser algo que hable de lo bueno. Definitivamente, eso lo va a debilitar. Sigo en otra pregunta, ¿ya? Sigo avanzando. Mira, otra pregunta más. Argumento central del texto. El argumento central del texto. Primera alternativa. Las madres desinteresadas por los hijos fueron así a causa de las exigencias laborales. Acuérdate, argumento central es el resumen de todos los argumentos. La tilde está mal puesta ahí.
De una u otra manera, los padres influyen de manera negativa en una persona, pero el adulto no puede culparlos de todo. Un 97% de los hombres mencionados en el texto tuvieron unas madres excelentes y atentas con ellos. ¿Cuál podría ser mi argumento central? Lo que sí estoy seguro es que el argumento central tiene que ser aquel que recoja los argumentos que el autor está diciendo. ¿Ya? En la 3 está hablando a favor de la madre. La 1 está hablando un caso particular, y no puede ser argumento central un caso particular, porque si me dice central se resume de todo. O sea, el 1 no puede ser entonces, profesor, porque el 1 es un caso particular, me está dando una explicación por qué la madre fue desinteresada. No puede ser mi argumento central. Y la 3 estaría hablándome de lo positivo. Por ahí puede ser la 2. ¿Y la 2 por qué? Porque dice, mira, de una u otra manera los padres, está generalizando, influyen de manera negativa en una persona. Podría ser por ahí. Vamos al texto ahora sí. Aquí está el texto. ¿Qué me dice el texto al inicio? Me dice lo siguiente. Los motivos de algunos hombres para desesperarse ante una ruptura amorosa tienen que ver con situaciones vividas en la infancia. ¿Ya? Mira. Hasta ahí todavía no me dice nada de la madre. Pero sí me dice que tiene que ver con la infancia. Ellos, ¿quiénes? Los hombres, ¿no? Estos hombres. Ellos son estos hombres. No tuvieron una madre empática. Mira, acá no hay tema, por ejemplo. Acá no hay tema explícito. Acá el tema está implícito. Acá no te dice el tema es esto. Tú vas a decir, profe, el tema son los hombres, el tema son los hombres acá. No, el tema acá no son los hombres. Aquí el tema está implícito. ¿De quién te está hablando? No se puede identificar un tema aquí preciso. Es un tema, entonces, implícito. Pero sí podemos inferirlo. Ellos no tuvieron una madre empática. Entonces está hablando del rol negativo de la madre, mira. No tuvieron una madre empática con sus necesidades socioemocionales. Se sintieron rechazados cuando por desinterés ¿de quién? De la madre, pasaron a manos de otra persona, la tía, la abuela. ¿No lo recuerdan? ¿Quiénes no lo recuerdan? Los niños, los hombres cuando fueron niños, pero sus agonías, o sea, sus traumas están dentro. Y acá viene la explicación, ¿no? Las primeras etapas es muy importante que la madre le dé amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me está diciendo el texto? Me está diciendo que estos hombres no pueden separarse de las mujeres cuando tienen problemas porque tienen traumas que arrastran desde niños a causa de las madres desinteresadas. Y ellos sin darse cuenta actúan ahora de forma dependiente de esas mujeres. No pueden dejarla, porque como tuvieron ese vacío, esa falta de cariño de la madre, pues al encontrar una mujer la ven como la madre. Y si ella quiere alejarse de ellos, sienten como que van a morir, porque no van a tener el cariño de esa persona. Entonces, ahí está la explicación. El texto está centrando en qué es su postura. ¿A favor del rol de la madre o en contra del rol de la madre? Está centrando su postura en la influencia negativa que tienen las madres interesadas. ¿Cuál sería el contraargumento que va a debilitar lo que dice el autor? Marquen, por favor, maestros. ¿Cuál sería? Aquí definitivamente encontramos la respuesta aquí. Esto debilitaría lo que dice el autor. ¿Por qué? Porque el autor está diciendo que la mayoría de hombres sufre porque su madre de niño le creó traumas. Pero si aquí el texto, la alternativa me dice, las madres empáticas hacen buenos hijos, los forman bien, entonces esto está contradiciendo. Las madres no siempre no siempre las madres tienen influencia negativa, también pueden tener influencia positiva. Está contradiciendo lo que dice el autor. Segunda pregunta, me pidió argumento central. ¿Cuál sería mi respuesta? Profesor, la 1. La 1 aparece de forma literal en el texto y no es la síntesis de todo, es un caso particular, no es la 1. En la 3 está también apoyando el hecho de que la madre tiene una mala influencia, pero no es el resumen de todo. Pero si nosotros nos damos cuenta en la 2, dice, de una manera los padres, generaliza,
influyen de manera negativa en los hijos. Tu respuesta es la letra D, solo la 2. Tengo aquí este texto, ya, 3, 4 párrafos, ahí está. Me dice, mira, esto lo vas a resolver, por favor, con solo mirar el texto ya. Tú sabes ya qué resolver aquí. Mira, dice, el texto según la supraestructura es. ¿Tu respuesta cuál es, maestro? Superestructura, ¿cierto? Te dice superestructura. Tú sabes que supraestructura o superestructura es lo mismo. Se refiere a la forma del texto, no al formato. Se refiere a la forma. La estructura se refiere a la forma, las partes, no al formato. Por lo tanto, si no es el formato, ya te he explicado que continuo es formato, discontinuo es formato, se van, se eliminan. ¿Es positivo o argumentativo, profesor? Ah, ya. Argumentativo. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Mira. Si buscamos en el diccionario de la Academia Española el significado de la palabra inclusión, si lo busca, acá me está informando, hasta acá me está informando. Uy, aparece con una pregunta. ¿Es una inclusión la que...? Ya. Ah, mira acá, ve. Creemos. Cuando dice creemos, está en primera persona. Ah, es argumentativo entonces. Argumentativo. Mi texto es argumentativo. Un rasgo para reconocer si es argumentativo o es positivo es la persona que adopta el texto. Si asume primera persona, argumentativo, definitivamente. Si dice, yo creo, yo pienso, creemos, argumentativo. Pero si dice, está, ese es positivo. ¿Ya? El texto es argumentativo, profesor. Ahora me dice, mira, a ver. Y más seguro, la pregunta 2, mira, a ver. ¿Cuál es la opinión del autor? Ah, muy bien, opinión, argumentativo, pues definitivamente. Entonces, mira, con toda seguridad ya lo marco. La pregunta 2 me sirvió para aclarar mi duda de la pregunta 1. Con la pregunta 2 yo puedo responder la pregunta 1. Si me dice con opinión, por lo tanto el texto tiene que ser argumentativo. ¿Cuál es la opinión del texto anterior? Ahí está. Si me dice la opinión, me está pidiendo la tesis, ¿no? La opinión del autor es la tesis. Ya está. Debo encontrar el tema también, porque debo saber de quién me está hablando el autor. Su opinión va a hablar sobre el tema. Si el tema es el aborto, va a hablar sobre el aborto. Si el tema es la drogadicción, va a hablar sobre la drogadicción. Si el tema es la eutanasia, va a hablar sobre la eutanasia. Si el tema es el matrimonio entre homosexuales, va a hablar sobre el matrimonio de homosexuales. Entonces siempre el autor opina sobre el tema. Todos los seres humanos somos diferentes. Somos diferentes. Y merecemos pleno desarrollo y respeto a nuestras diferencias. Mira, ve, la definición de inclusión está equivocada. La inclusión no puede consistir en que algunas personas deban ponerse dentro de un grupo que ya existe y adaptarse a este. La inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual. Si yo me doy cuenta, en la alternativa B y C se habla de la inclusión. La alternativa A me habla de diferencias. Se relaciona con inclusión también. Y la alternativa de E me habla de inteligencia. Esto se aleja, se va. Descartar. Se me aleja esto demasiado. Por ahí mi temática es la inclusión. Pero no me piden, profesor, temática, me piden opinión. Muy bien, ahí lo dejo. No sé cuál de esas puede ser, porque las tres por ahí mencionan a la temática de inclusión. Listo. Voy a por aquí otro más, otra pregunta más. ¿Cuál es el argumento central? Yo sé que el argumento central es el resumen de los argumentos, ¿ya? El resumen de los argumentos. Y normalmente el autor suele acompañar a su postura con el argumento más importante de todos. Normalmente suele hacer eso. Bien, voy a ver qué me dice como alternativas. No tenemos idea de qué es inteligencia. No, no puede ser esta porque se habla de un tema distinto. Todos somos diferentes y merecemos pleno desarrollo y respeto en la diferencia. No hay nada preestablecido, nada. El concepto de inclusión no tiene en cuenta a la escuela o a la sociedad. Por ahí podría ser las B o podría ser la D. Lo dejo también ahí. ¿Cuál es la síntesis de la argumentación del texto? La síntesis, o sea, el resumen de todo el texto, quiere decir. Porque el texto argumentativo, la síntesis de todo el texto argumentativo se refiere. Tiene que estar sumándome aquí entonces, tiene que sumarme dos cosas. Tiene que sumarme la postura, ¿ya? Aquí tiene que sumarme la postura, más el argumento principal. La respuesta aquí tiene que sumarme la postura más el argumento principal.
porque es la síntesis de toda la argumentación. Bien. Alternativa A. Dice, ya que cada persona merece desarrollarse totalmente y con respeto a su diferencia, la inclusión no puede tratarse de que algunos tengan que entrar a un grupo existente. La DRAE falla en su definición de inclusión. La DRAE es la Real Academia Española de la Lengua, ¿ya? Falla en su definición de inclusión. No tiene sentido asumir que la inteligencia, todo lo que es inteligencia lo eliminamos. Se debe respetar a todos los seres humanos más allá de sus diferencias. Por ahí habla de diferencias, por aquí me da de inclusión, y por aquí diferencia. Ya eso se queda. Listo. Vamos al texto. He visto hasta ahora como temática la inclusión. Dice acá, mira, vamos leyendo el texto. Esta primera parte. Se supone que si es argumentativo, debe estar aquí la tesis, en la introducción. Esta es la introducción. Aquí debe estar mi tesis. ¿Ya? ¿Cómo reconozco la tesis? Porque es una opinión. Es cuando el autor dice, yo pienso, yo creo. Yo, primera persona. ¿Ya? Mira, vamos a buscar, dice acá. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, DRAE, el significado de la palabra inclusión, encontramos acción y efecto de incluir. Te pregunto, ¿hasta aquí está opinando o está informando? Hasta aquí. Informando. Informando, porque te dice, si queremos buscar la definición, vamos al diccionario y encontramos esto. Informando, no está dando nada de opinión todavía. Y si buscamos la palabra incluir, aparece poner algo dentro de otra cosa. Hasta ahí está informando. ¿Qué está haciendo el autor hasta aquí? Contextualizando. Está presentando al tema. Está contextualizando al tema. Mira lo que hace ahora, a ver. Pregunta, ¿es esa la inclusión de la que hablamos cuando decimos que las escuelas y la sociedad deben ser inclusivas? ¿Esa es tesis? No, sí. Porque eso no está dando su opinión él. Está preguntándole acá. ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama, un recurso motivación. Eso es lo que decíamos hace un momento, motivación, cuando a través de la pregunta yo quiero despertar el interés del público. El autor se pregunta, oye, yo he buscado qué significa inclusión y he encontrado qué significa incluir. He buscado incluir y significa poner una cosa dentro de otra. Te pregunto, dice al público, ¿acaso esa definición de inclusión estamos buscando en los colegios? O sea, meter a alguien en otro lugar, como si fuera una cosa, ¿eso buscamos? Se pregunta, para que se motive el público. Y mira lo que dice luego, ¿ah? Mira, desde PIP, Proyecto Inclusión Perú, creemos, mira acá el verbo, mira el verbo acá, creemos. Primera persona, creemos, asume su primera persona. Es una opinión. Creemos sinceramente que no, postura, mira, la postura en contra. ¿Te das cuenta cómo asume el autor la postura? Nosotros creemos que no es eso lo que buscamos, no es la inclusión que buscamos nosotros, no es esa la inclusión. Hasta aquí te ha dado su postura. Esto de amarillo se llama postura, está en contra. Ahora dice, mira, esa opinión, eso todavía le falta. De hecho, dice acá, no concebimos que algunas personas deban ponerse dentro de otro grupo que ya está y para que se adapte a él. Mira, dice acá el autor. Creemos que no concebimos que una persona, o sea, una persona cualquiera sea, deba meterse dentro de un grupo y obligarlo a que se adapte a él. Para este grupo de personas, para este grupo, Proyecto Inclusión Perú, ellos no aceptan la definición de inclusión. Esa que dice meter a una persona dentro de un grupo y obligarlo a adaptarse a ese grupo. No, para ellos eso no es inclusión. Ahora, hasta ahí te ha dado su opinión el autor. Esta es la opinión. Esa es su tesis. Opinión, tesis. ¿Por qué es tesis? Porque está en la postura ahí. Ahí está la postura, mira. Creemos que no. ¿Y acaso es su opinión? No concebimos que una persona deba meterse a un grupo y obligarlo a adaptarse a él. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué tú crees que no debemos hacer eso? Y aquí explica él, mira, y te da su primer argumento, el argumento principal. ¿Ya? Partimos de la premisa, dice, todo ser humano merece pleno desarrollo y respeto en su diferencia. Mira, ahí está su argumento principal. ¿Por qué tú dices que no debemos meter a una persona dentro de un grupo? ¿Por qué? Explícanos, demuestra por qué no. Porque toda persona merece desarrollarse
con respeto a sus diferencias. Ah, te dio su primer argumento, ¿sí o no? Bien, suficiente con eso para responder mis preguntas ya. Ya sé que es argumentativo, lo comprobé, sí es argumentativo. ¿Cuál es la opinión del autor? ¿Cuál es la opinión del autor? Lo acabamos de ver. La que te dice que no se concibe que una persona deba obligarse a meterse a un grupo y adaptarse a él. ¿Dónde es tu respuesta entonces? ¿La A o la C? ¿Sí? La C. ¿Por qué la C? Mira lo que dice el autor. Vamos nuevamente al texto. ¿Por qué la C? Opinión. Creemos que no. Postura. No se concibe que algunas personas deban ponerse dentro de otro grupo y adaptarse a él. ¿Por qué? Argumento principal. Porque todo ser humano merece pleno desarrollo y respeto a sus diferencias. El argumento principal es que toda persona merece desarrollarse según sus diferencias. ¿Cuál es su opinión? Que no debemos permitir que una persona sea obligada a meterse a un grupo y adaptarse a él. La opinión es la C. ¿Y cuál es el argumento central entonces? Marquen el argumento central. La B. La B, correcto. Mi argumento central es la B. Maestros, y la síntesis de todo el texto, te dije, postura más argumento principal. ¿Cuál sería tu respuesta? La A. Definitivamente la respuesta está en la A. Es el resumen, la síntesis de todo. Está recogiendo la tesis más el argumento principal. Excelente, maestros. Excelente, excelente. Me da mucho gusto. Bien, mire, les voy a dejar estas últimas dos preguntitas del texto, más el texto 2, que también está muy bonito, para que lo trabajen. ¿De acuerdo?